Bucero y el río Avión, muy cerca de su confluencia, en el margen izquierdo de ambos ríos, se sitúa esta colina sobre la que se edificó el castillo de Osma. Este cerro está situado, río Bucero mediante, muy cerca del Alto del Castro, ubicación de la ciudad celtibérica y romana de Úxala. Los vestigios materiales de asentamientos humanos más antiguos del Alcor en el que después se edificó el castillo datan de la Edad del Bronce. Se trata de un depósito con restos cerámicos utilizado como silo de almacenamiento. No existen, sin embargo, estructuras coetáneas asociadas a este silo. Fueron los musulmanes los primeros que construyeron una fortificación en lo alto del cerro una vez que se hicieron con la Óxoma visigoda a la que dieron el nombre de Huaxima. Este castillo de Osma, erigido pocos años después del 711, figura en la relación de plazas fuertes andalusíes que pasaron a los dominios de Alfonso I el Católico, rey de Asturias. Osma fue, por su situación fronteriza, en la llamada frontera media del Duero, entre los cristianos del norte y los musulmanes del sur, una plaza sumamente disputada por su valor estratégico durante los siglos X y XI en la Reconquista. El núcleo de resistencia frente al Islam más temprano e importante fue el Reino de Asturias, que dio lugar al Reino de León, al Condado de Castilla y a la Corona de Castilla y León. Castilla significa los castillos, por extensión tierra de castillos, y recibió este nombre por la gran cantidad de fortalezas que se construyeron en este territorio, antes llamado Bardulias, entre los siglos VIII y XI por su carácter fronterizo. Los reyes de Asturias acometieron campañas sobre el Valle del Duero a partir del año 754, durante los reinados de Alfonso I y de su hijo Fruela I. La crónica de Alfonso III cita asentamientos musulmanes atacados por parte de las tropas asturianas, entre los que se encontraba Óxoma. Estos ataques no debieron de tener un propósito de conquista, sino de crear un amplio espacio de tierra de nadie, prácticamente deshabitada, que sirviese de colchón defensivo frente a hipotéticos ataques musulmanes. El castillo, por tanto, siguió en poder de los sarracenos. En el contexto de este proceso reconquistador, en el año 912, durante el reinado de García I, Osma fue recuperada para los cristianos a los musulmanes. En este año 912, 3 condes castellanos avanzaron hacia el sur con el fin de repoblar diversos puntos importantes. Uno de estos condes, Gonzalo Téllez, conquistó y repobló Osma. Así lo atestiguan los anales castellanos primeros. Inera non gentorum quinquaginta populaverum comites monio nunis rauda, ed Gondesalvo Telliz Oxuma, ed Gundesalvo Fredenandi Zaza ed Clunia de Santi Stefani Justa Fluvius Doiri. Es decir, que en la era 950, nuestro año 912, poblaron los condes Nuño Núñez Roa y Gonzalo Téllez Osma y Gonzalo Fernández Aza y Clunia y San Esteban junto al río Duero. El control de Osma, además de su proyección fronteriza en el avance sobre el territorio de Al-Ándalus, también le sirvió al conde Gonzalo Téllez para frenar las pretensiones del reino de Pamplona de Sancho Garcés I de crecer hacia el sur
a costa de la extensión de Castilla en su límite oriental, cuya salvaguarda le había confiado el rey García. Fue en estos momentos de principios del siglo X cuando se comenzó a construir el castillo cristiano de Osma, que jugó un papel fundamental debido a su enclave estratégico y muchos años fronterizo en la zona del Duero, siendo escenario de sangrientas batallas, de tal forma que estas tierras, incluido el castillo, tan pronto caían en manos musulmanas como cristianas. El castillo fue construido en sillarejo y mampostería, aprovechándose sillares, fustes, cornisas y otros elementos procedentes de la úxama romana. El castillo es de triple recinto adaptado al cerro de forma irregular, si bien los dos lienzos amurallados más próximos al río prácticamente han desaparecido. El primer recinto, recinto interior o recinto alto, es el más antiguo y data de principios del siglo X. El segundo recinto pudo construirse en el siglo XI durante el reinado de Fernando I. El tercer recinto, o exterior, del que forma parte la Torre del Agua que avanza cerca del puente hasta el borde del camino, fue construido en la segunda mitad del siglo XV en tiempos del obispo Pedro García de Montoya. En siglos posteriores se acometieron diferentes obras de adaptación a los diversos usos hasta el siglo XVIII, en el que fue abandonado el castillo. Desde el año 2006 se están ejecutando obras de restauración al amparo del correspondiente plan director. Las primeras obras del castillo de principios del siglo X se realizaron en lo alto del cerro, quizá durante el reinado del primer rey de León, García I, cuando el conde Gonzalo Tellez se hizo con Osma, formando el primer recinto amurallado conservado, pues de la anterior fortaleza islámica, recuperada en tiempos de Alfonso I, no se conservan restos. Posteriormente, el rey de León, Ramiro II el Grande, Almanzor y Fernando I fueron reforzando el castillo con diferentes elementos y materiales. De los dos recintos o murallas exteriores, los restos son escasos, destacando del tercero, el exterior, la Torre del Agua, en el lado norte, en la base del cerro, cerca del río Ucero, junto al puente, y la población, protegiendo tanto el puente como la recogida de agua y el propio castillo. El primer recinto o recinto alto de principios del siglo X tiene una puerta abierta a la ciudad de Osma que pudo haber sido de arco de medio punto o bien de arco de herradura. De tratarse de un arco de herradura, las semejanzas con la puerta del castillo de Gormaz serían evidentes. El castillo llegó a contar con 4 torres, una en lo más alto del cerro, en el lienzo este del recinto amurallado, 2 al sur, una de planta pentagonal, la del sudeste, y otra en el extremo sudoeste, y finalmente la situada en el vértice norte del recinto. Las saeteras del castillo de Osma están en la parte inferior de sus muros, no en lo alto, como era habitual. La decisión del ingeniero militar de abrir las saeteras en la parte baja de la muralla se debería a que las zonas altas de los muros, las almenas, solían ser las más expuestas a los artefactos de asedio, por lo que situando las saeteras en la base de los muros se ganaba en seguridad. Las saeteras, además,
tienen una apertura muy rasgada y estrecha hacia el exterior para hacer más difícil que las flechas de los atacantes acertaran con el blanco del defensor. El abocinamiento interior de estas saeteras varía en función del lugar del castillo, de tal forma que la inclinación de la saetera se adapta a la inclinación natural del terreno para facilitar el acierto de las flechas sobre los asediadores. Este tipo de saeteras fue imitado en algunos castillos erigidos por los cruzados en Tierra Santa, quizá por la aportación de los González de Lara, hijos de Gonzalo Núñez, tenente de Osma a finales del siglo XI, que estuvieron en misiones militares en Jerusalén. Desde la primera recuperación de Osma en el año 912 por el conde Gonzalo Tellez, la ciudad y su castillo tan pronto estaban en manos cristianas como musulmanas. Tan solo referiremos algunos de los avatares y de los episodios bélicos más relevantes de estas disputas por el control del castillo y de su territorio. En el verano de 920, las tropas del emir Abderramán III se asentaron en los aledaños del castillo. El conde Gonzalo Tellez intentó acordar un pacto de no agresión con el emir, que fue considerado por Abderramán como una treta, por lo que la caballería ismaelita se apropió de todos los bienes que pudieron, incluyendo los ganados y acémilas que estaban sueltos y desatendidos. El 8 de julio de 920, el ejército musulmán se dirigió en perfecta formación y disposición contra el castillo, que estaba desierto, al haber sido abandonado por sus ocupantes, procediendo a su entera destrucción. En torno al 11 de junio del año 933, el rey Ramiro II de León y el conde de Castilla Fernán González vencieron en Osma a los musulmanes comandados por el ya califa Abderramán III, como relata el cronista Sampiro. El rey puso en movimiento su ejército y salió contra ellos en un lugar llamado Osma, e invocando el nombre del Señor, mandó ordenar sus huestes y dispuso que todos los hombres se preparasen para el combate. El Señor le dio la gran victoria, matando a buena parte de ellos y haciendo muchos miles de prisioneros. Un año después, a principios del verano del año 934, el califa Abderramán III quiso desquitarse de la derrota del 933 y realizar una nueva incursión hacia Navarra. A finales de julio, las tropas califales ya estaban a los pies del castillo con un numeroso y bien pertrechado ejército formado por casi 3.000 hombres, avezados arqueros y poderosas máquinas de guerra. En lo alto del castillo, el rey Ramiro II comandaba medio centenar de soldados. El monarca, que el 25 de junio estaba en León, en 4 días se presentó en Osma para dirigir personalmente su defensa. Sin embargo, las tropas cristianas no bajaron del castillo. Las crónicas cristianas señalan que los musulmanes no se atrevieron a subir al castillo. Los cronistas musulmanes, por su parte, reprocharon a los cristianos que no tuvieran la gallardía y el atrevimiento de bajar a combatir a campo abierto. Sin de momento presentar batalla en Osma, los moros avanzaron en su campaña hacia Pamplona, Álava y Burgos. Saquearon el monasterio de Cardeña, donde causaron la muerte a más de 200 monjes, y de regreso al Andalus, los musulmanes volvieron a pasar por Osma, donde les esperaba el rey Ramiro II al frente de sus tropas. Esta vez los cristianos sí bajaron del castillo y se enfrentaron a los moros en retirada, que fueron atacados por todos los flancos. Los anales castellanos primeros afirman que salió al encuentro de los moros nuestro rey Ramiro en Osma,
y acabaron con muchos miles de ellos. Esta victoria cristiana del año 934 facilitó cierta estabilidad, pues la mayor parte del tiempo, hasta el año 989, el castillo estuvo controlado por los cristianos. En estos años 30 del siglo X, el rey Ramiro II acometió obras de refuerzo y ampliación de la fortaleza erigida años antes, poco después del 912, por el conde Gonzalo Téllez. El 3 de agosto del año 938, Osma cayó en poder del Califato de Córdoba. En el 939, de nuevo Gonzalo Téllez reconquistó Osma, la repobló y reedificó con muros y torres. Fue la segunda vez que este conde repobló la ciudad. En el año 941, Galib derrotó a los cristianos en Peña Tajada, en el paraje conocido actualmente como Peña La Vara, a los pies del castillo. En torno al 950 se construyeron las atalayas musulmanas. Estas atalayas tuvieron no solo un carácter directamente defensivo, sino que sirvieron para establecer una red visible de comunicación del territorio. En el 963 se tiene constancia de una expedición contra Gormaz y Osma dirigida por el califa Al-Hakam II, quien esta vez tuvo enfrente a Fernán González. En el 974 sabemos que Osma estaba en poder de los cristianos, pues Garci Fernández, conde de Castilla e hijo de Fernán González, dirigió una expedición a Deza desde Osma. En poder cristiano se mantuvo el castillo hasta el año 989, cuando Almanzor, en una de sus devastadoras razias, derrotó al conde Garci Fernández. El temible caudillo amirí, en su aceifa, sometió y arrasó el país de Castilla, llegando hasta el país de los vascones. Conquistó la ciudad de Osma y la pobló con musulmanes para hostigar a los cristianos, pues era su punto más avanzado. En esta campaña del año 989, el hijo de Almanzor, Abdalá, horrorizado por el despiadado y sangriento proceder de su progenitor, desertó del campamento paterno y se acogió a la protección del conde García Fernández. La furibunda reacción de Almanzor y su hostigamiento hacia el conde castellano no cejó hasta lograr la entrega de su hijo. Pese al compromiso del caudillo moro de no tomar represalias, Almanzor ordenó decapitar a su hijo en las inmediaciones de Osma en septiembre del año 990. Almanzor estableció una guarnición permanente en el castillo y es probable que ordenara remozarlo, pues el refuerzo de la torre suroeste, con aparejo de tizones y pequeñas piedras de sillería en su parte inferior, podría ser de fábrica islámica. Los intentos del conde Garci Fernández de recuperar el castillo de Osma resultaron infructuosos. Es más, el 25 de mayo del año 995 fue herido de gravedad por una lanzada cerca de la fortaleza oxomense y tomado cautivo, llevado a Córdoba, donde murió. En el año 1011, los cristianos, aprovechando las disensiones que estaban debilitando el califato, lograron recuperar, gracias a la gestión del conde de Castilla, Sancho García, 200 plazas de las conquistadas por Almanzor, entre ellas Osma. Otra vez volverían los musulmanes a hacerse con el control de la fortaleza, ya que en el año 1083 el rey Alfonso VI conquistó Osma para caer poco después de nuevo bajo las tropas del turbante. En 1088, Alfonso VI volvió a conquistar Osma, esta vez de manera definitiva. Nunca volvió a manos musulmanas. La ciudad fue repoblada por Gonzalo Núñez, conde de Lara, que se convirtió
en señor tenente de Osma. Con la toma de Medinaceli por los cristianos en el año 1104, la estabilidad y la paz llegaron por fin a estas castigadas tierras. A la par que la tranquilidad y la seguridad sustituyeron a la belicosidad, el valor estratégico de Osma disminuyó de forma radical tras siglos expuesta a los riesgos y azares propios de una zona fronteriza. Los escasos pobladores de la Extremadura de Suso o frontera media del Duero no habían conocido hasta entonces sino la incertidumbre, el desasosiego y la guerra. Pero llegó el tiempo de la paz y los hombres de estos territorios, sustituyendo lanzas y espadas por arados y callados, roturaron la tierra y pastorearon el ganado. Los campos antaño de batalla regados de sangre se convirtieron en campos de trabajo que más o menos generosamente ofrecían sus frutos. Sin embargo, superada la amenaza agarena, la tranquilidad de estar lejos de la frontera no llevó consigo el sosiego, pues aunque Osma dejó de tener interés estratégico en la reconquista, no perdió su valor como plaza deseada para su tenencia, de tal forma que las rivalidades políticas y las pugnas territoriales, las disputas señoriales y los pleitos jurisdiccionales fueron una constante que afectó al castillo durante la Baja Edad Media. El castillo era propiedad del rey y lo concedía en régimen de tenencia. El conde Gonzalo Núñez de Lara fue señor del castillo durante el reinado de Alfonso VI y permaneció en poder de los Lara en los siglos XII, XIII y XIV. En 1110, Alfonso I el Batallador, rey de Aragón, atacó Osma por ponerse del lado de doña Urraca y de su hijo, el futuro Alfonso VII. De este siglo XII puede datarse la necrópolis cristiana descubierta en el lado sudeste del castillo. Ya en el siglo XIII, el rey Alfonso VIII, en su testamento, donó al obispo de Osma Castellum de Oxoma cum villa e cum omni iure suo. La donación testamentaria quería recompensar al obispo Mendo Sánchez Valdés los servicios prestados a la monarquía y muy especialmente su participación en la decisiva batalla de las Navas de Tolosa del año 1212. El rey Enrique I ratificó la concesión que había hecho Alfonso VIII al obispo Mendo y a sus sucesores en la cátedra episcopal de la villa de Osma con todas sus pertenencias. La oposición del alcaide del castillo de Osma a entregarle la posesión al obispo llegó a instancias papales. El pontífice Honorio III cometió al obispo de Zaragoza para que pusiese la villa de Osma en posesión del obispo Mendo. El comisionado apostólico realizó intensas gestiones para que se diera la posesión encomendada. Finalmente, en 1223, Fernando III dio al obispo Mendo los portazgos de las villas de Osma, San Esteban, Calatañazor y Roa en recompensa del señorío de Osma. En el siglo XIV seguía siendo el castillo de titularidad episcopal. Fue entonces cuando se subió la cota del suelo del recinto para construir obras que hicieran habitable el edificio en la parte más alta de la zona nordeste, adosadas a la muralla del siglo X. En este siglo XIV, el castillo sirvió de cuartel para las tropas de María de Molina en su lucha por el trono de Castilla contra los infantes de la Cerda. Es probable que en este momento se erigiera la barrera antemural que mira hacia la hoz del río Avión en los lados sur y este
con dependencias a modo de acuartelamientos con 2 letrinas para los soldados y una gran dependencia en el interior del recinto superior. En 1383, el rey Juan I concedió al obispo Pedro Fernández de Frías el castillo de Osma por facer bien e merced a la iglesia de Osma e a vos, don Pedro, obispo de la dicha iglesia. Efectivamente, el monarca concedió al dicho obispo y a la dicha iglesia el mesmo castillo que está cerca de la ciudad de Osma, con todas sus entradas e salidas, usos e costumbres, e derechos e pertenencias para siempre jamás. En 1392, Enrique III confirmó al obispo Frías la donación que le hizo su padre Juan I en 1383. En 1420, el cardenal Alonso Carrillo consiguió del rey Juan II un privilegio por el que confirmó la merced del castillo de Osma que su abuelo Juan I había hecho al obispo Pedro de Frías en 1383. En 1422, Fernán García de Peñaranda, alcaide del castillo por poder de Álvaro de Luna, tenía dicho castillo en tenencia por merced que le había hecho su tío Alonso Carrillo, cardenal y administrador perpetuo del obispado. En 1440, el rey Juan II hizo merced a Álvaro de Luna, condestable de Castilla, de la ciudad de Osma, con todas sus aldeas y términos para él y sus sucesores. A pesar de su caída en desgracia y posterior decapitación, a su familia se le permitió retener la posesión de Osma. En 1453, el rey Juan II publicó una real cédula ordenando a los vecinos y moradores de la ciudad de Osma que el hijo de Álvaro de Luna, Juan, fuera recibido como señor de ella. Sin embargo, quien tomó posesión de la ciudad, contra la voluntad de Juan de Luna, fue el obispo Pedro de Montoya, en la persona del alcaide de su fortaleza y alcalde de la ciudad, Lope de Villa, el 28 de junio de 1454. En 1477, el obispo Francisco de Santillana escribió una carta a los vecinos de Soria y de Aranda, pidiéndoles que le ayudasen a rescatar su villa del Burgo y el castillo de Osma, que estaba en poder del hijo del conde de Castro y obispo electo de Osma, Luis Hurtado de Mendoza, rival de Santillana en la pugna por el obispado de Osma. En el siglo XVII se acometieron las últimas obras de importancia en el castillo, con intervenciones de maestros de obras como Domingo de Guizábal, Felipe García de la Vega, Pedro de Estrada o Domingo de la Carrera, como tuve ocasión de señalar tanto en mi tesina de licenciatura como en mi tesis doctoral. 2 escenas de sendas pinturas de la predela del retablo de la Virgen del Espino en la catedral, la del atentado del alcaide de la fortaleza contra San Pedro, obispo de Osma, y la de una procesión con la imagen de la Virgen del Espino, se desenvuelven en un paisaje cuyo fondo es un espléndido testimonio gráfico del aspecto que tenía el castillo de Osma mediado el siglo XVII, cuando todavía era habitable y los obispos oxomenses, como titulares del edificio, pasaban algunas temporadas en él. En estas tablas se aprecia nítidamente el núcleo central superior de la fortaleza, con las 4 torres cubiertas, la integridad de los lienzos y la torre del agua. Al otro lado del río también se puede apreciar con claridad la ya ruinosa atalaya mora de Uxama, conocida como la Silla del Rey, por el aspecto que tenía antes de su recomposición de gran trono, con sus brazos y su respaldo dominando un amplio espacio. En la pintura de la procesión se ve también
la población de Osma en el margen derecho del río Ucero, al lado del castillo. Como también di a conocer en mis tesis de licenciatura y de doctorado en 1986 y en 1990 respectivamente, durante el siglo XVIII se utilizaron piedras del castillo para la construcción de la torre de la catedral, que acabó hundiéndose en 1734, ya que desde que se dio por desierto el castillo y sin obligación de repararse por los señores obispos, no tenían estos facultad para poder mandar ni disponer la que dependía de los señores del Consejo. Es decir, se daba por hecha la titularidad real del castillo. De hecho, en el año 2002, cuando el ayuntamiento decidió aclarar la titularidad del inmueble para poder proceder a las correspondientes obras de consolidación y restauración, el Ministerio de Hacienda informó que el castillo se incorporó al patrimonio del Estado en 1966 y que fue inscrito en el registro de la propiedad en 1975. A pesar de ello, por error, omisión o extravío del expediente, el castillo no fue incorporado formalmente al inventario de bienes del Estado, por lo que a instancias del Ayuntamiento, el Ministerio de Educación y Cultura subsanó la omisión y procedió a darlo de alta en dicho inventario. Desde el siglo XVIII hasta principios del siglo XXI, el castillo fue deteriorándose de forma progresiva. Si piedras de la antigua ciudad de Úxama fueron utilizadas para su construcción, el abandonado castillo sirvió también de cantera para la edificación de otros edificios. Las obras de restauración acometidas a principios del siglo XXI han servido para recuperar y ponderar la importancia de este castillo, especialmente durante los siglos X y XI, cuando Osma tuvo un valor estratégico decisivo en los convulsos siglos de la Reconquista, que reparó lo que el romancero y las crónicas consideraron la pérdida de España.